Hola mis amigos, muchas gracias por estar aquí en Proyecto Byte. En este video hablaremos un poco del mundo de los procesadores. ¿Qué son estas misteriosas pequeñas cápsulas que hoy mueven el mundo tecnológico que hoy nos rodea? Y para debatir este tema, pues tenemos aquí a Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Aquí listo para hablar del tema contigo. Ok. Bueno, amigos, los que nos están viendo a través de Facebook, Twitter, Google Plus y demás redes sociales, pues, y quieren participar en el chat de YouTube, tienen que entrar al vídeo que los lleve al portal de YouTube y verán que hay un chat habilitado para ustedes, ¿vale? Entonces así ustedes podrán hacer preguntas. Aquí está Fernando y yo para poder responder a sus preguntas. Sí, Fernando, vamos a tratar de estar un poquito al tanto. Hoy Yarel no está con nosotros, el amigo de Peces Locos, así que nos veremos un poquito flacos en el punto de ver el chat, pero no se desanimen, que la participación pues nos gusta, nos enriquece para este video y para nuevos videos que en el futuro hagamos con sus preguntas que nos vayan haciendo. Así que nada, empezamos con el tema. Empezaríamos con el tema o la pregunta, ¿qué son los procesadores? Bueno, para decirlo fácilmente, es el cerebro del ordenador, así de fácil. El cerebro del ordenador es la pieza principal de toda la circuitería de todo ordenador. No sé si me están escuchando bien, me voy a acercar un poco más el micrófono y Fernando nos dirá si hay saltos o variaciones en el audio. Entonces, pero dicho o hablando un poquito más, para que ya no sea tan misterioso el procesador para nosotros, pues dentro va impreso en una placa de silicio unos cuantos miles de millones de transistores. Ya estamos llegando a las cifras del billón. Entonces vamos a hablar un poquito de historia. Antes de hablar de los procesadores actuales, pues haremos una retrospectiva para hablar un poquito de cómo inició los procesadores, el mundo de los procesadores. Pero hablando netamente de los procesadores, estos son formados principalmente por transistores. Un transistor, pues, para decirlo sencillamente, es un switch, como el que tienen ustedes en la pared, que enciende y apaga una bombilla, pues ese es un transistor, ¿vale? Entonces, un procesador contiene miles de estos interruptores. ¿Qué nos permiten estos interruptores? Puedes tener dos señales, una que es de 5 voltios, que sería el 1, y el estado de apagado o de 0 voltios sería el 0. Y con solo estos dos caracteres, pues se forma el lenguaje del ordenador, el lenguaje que nosotros conocemos como lenguaje binario, ¿vale? Entonces, a través César, del lenguaje, dime. un paréntesis aquí, Sí. como para meter en contexto un poquito a nuestros oyentes, hay computación antes del microprocesador y después del microprocesador. Ya, ustedes preguntarán cómo. Bueno, antes del microprocesador hubo dos épocas. Una en la que las computadoras literalmente hacían los switch de los que César está hablando. O sea, el lenguaje binario en el que inició la computación se da por los tubos al vacío, que eran los que realmente controlaban la corriente para poder hacer los cálculos y manejar el lenguaje binario. Luego, cuando se logró reducir el tamaño, ¿ya? Y llevarlo, lo que hacían los tubos al vacío, a el transistor, entonces hubo otra época en la que las computadoras no ocupaban casas enteras, sino que ya podían ocupar cuartos, ¿ya? Entonces, esa fue otra época de las computadoras. Entonces, estamos hablando de las computadoras de los 50s y de los 60s a las computadoras de los 70s, ¿ya? Y que el mercado de las computadoras era orientado única y exclusivamente a entidades muy grandes que las pudieran utilizar para hacer cálculos complejos, ¿ya?
lo que hizo ya el microprocesador fue llevar las computadoras a los hogares, ¿ya? O sea, el paso del microprocesador marcó la época en la que un computador ya no ocupaba un cuarto completo, sino que podía estar debajo de un escritorio o sobre un escritorio. Así es, entonces vemos que hay una etapa anterior y el transistor jugó una función muy muy importante y vital en la miniaturización de los equipos informáticos. ¿Recuerdas, sí. César, que por ejemplo una radio en los años 40 o en los años 40 o en los años 30 era un aparato en la sala grandísimo, ¿ya? En el que antes de la televisión toda la familia se agrupaba a oír las noticias o a oír las radionovelas o los radiocuentos, ¿ya? Y luego, en los años 50 y 60, gracias al transistor, pasó a ser un elemento de mano, un elemento que podías cargar en la mano. Inclusive en los años 60 ya existían radios que cabían en la palma de la mano, ¿ya? Y la gente podía ir escuchando las noticias o ir escuchando los deportes mientras se transportaba. Entonces esa parte de los transistores y esa parte, los fabricantes de este tipo de dispositivo fueron los que comenzaron a incursionar en la fabricación de los microprocesadores cuando la tecnología estuvo a mano. Fueron realmente empresas como Radio Shack, como Motorola, ya, los que pasaron de esa industria del transistor a la industria del microprocesador. Correcto. Entonces, bueno, a mí me cuentan, porque yo no estuve en los 40, que era un gran evento el que llegara una radio a un pueblo, por ejemplo. El que tenía una radio, pues la ponía y muchas personas del pueblo se acercaban a la casa a escuchar un programa, porque tampoco había tantas emisiones como ahora hay, que está lleno todo el horario de emisiones de programas. Recuerda que entonces, la radio fue tan importante que una transmisión de radio sin que la gente tuviera conciencia, porque sí hubo una advertencia, puso en paro a Estados Unidos durante 3 horas pensando que los habían invadido los extraterrestres. Así tenía de influencia la radio en ese tiempo. Bueno, estamos desviando un poquito del tema, pero es como el paso de ese aparato grande que nadie tenía a la miniaturización y la masificación de un aparato como el radio, que se basaba en transistores, ¿ya? Por eso durante mucho tiempo se habló de la radio de transistores, y como los transistores, las empresas que fabricaron transistores fueron las que radios de transistores fueron las que comenzaron a fabricar microprocesadores. Correcto. Entonces, después del transistor, pues se fue depurando esta técnica, y un pequeño transistor, que es una piececita plástica con 3 patas, pues lograron imprimirlo en una placa de silicio. Y entonces ahí viene el mundo de los microprocesadores. Antes del microprocesador, como lo conocemos, ya habían chip de propósito exclusivo. O sea, después de la radio, pues vinieron unos aparatos que ahora es muy común tenerlos y todo estudiante los tiene, que son las calculadoras. Pero en su tiempo eran aparatos muy sofisticados, o sea, muy muy caros, porque tenía la tecnología punta en ese tiempo. Entonces ya habían chips de propósito exclusivo, pero la industria veía la necesidad de tener un procesador de propósito general, y así fue como nació la necesidad de construir un microprocesador, una CPU, unidad de proceso central, y hoy en día pues ese es el cerebro de nuestros ordenadores. Ahora, ¿quién en el chat me podría decir quién fabricó el primer procesador?
No sé si tú, Fernando, tienes allí a mano el chat. Sí, El chat, sí. yo Sí, tengo que, aquí nos vale. está saludando John Josh desde Panamá. Un saludo hasta Panamá. Muchas gracias por estarnos viendo aquí en su programa Proyecto Byte. Entonces, como bien apuntabas tú, Fernando, las compañías como RadioChar y no olvidemos de Texas Instruments, que fue muy importante en esa época, pues creó el primer procesador. Este procesador era de nombre TMS-1000. Ese fue el primer procesador. Algunos pensarán que fue Intel, pero no fue así. O sea, este procesador salió en 1971 para el mes de septiembre. Y Intel lanzó un procesador hasta el mes de noviembre, o sea, 2 meses después, ¿vale? Entonces, Fernando, compárteme un poquito la pantalla solo para mostrar este procesador y para que la gente empiece a darse una idea de lo que estamos hablando, del encapsulado que tenían los microprocesadores para 1970. Entonces, como vemos, es un encapsulado. El encapsulado de un microprocesador consta de su cápsula y sus puntos de contacto, que aquí los vemos, estos puntos metálicos, ¿vale? Este pequeño encapsulado pues se podía empotrar en una base para ese microprocesador. Entonces, en realidad el microprocesador va dentro, es un cuadrito en el punto medio. Ya iremos viendo un poquito más imágenes para tener mejor idea, pero no es todo este encapsulado. El chip es mucho más reducido. Ahora, Intel en 1971, pero para el mes de noviembre, lanzó su procesador. ¿Cuál fue este? ¿Te acuerdas, Fernando, cuál fue? Claro, el famoso 4004. Muy bien. Ese fue el famoso 4004. Y aquí lo tenemos. Es un encapsulado levemente diferente, pero con el mismo tópico. A sus puntos de contacto. En este caso tiene un disipador encima, ¿vale? Se ve que genera un poco más de calor. Y si ven las pistas internas por el encapsulado, ¿vale? Se ven aquí desde los puntos de contacto hacia el disipador, se ven unas sombras grises. No sé si en el chat lo logran ver, pero esas sirven como la conexión desde el microprocesador que está adentro, que vendría siendo un poquito menor que el disipador que vemos dorado en la parte de en medio donde está la nomenclatura C4004, ¿vale? Entonces ya sí se están dando una mejor idea. Este fue el primer microprocesador que Intel fabricó, ¿vale? No es el típico que estamos acostumbrados con arquitectura x86, porque este en realidad fue pensado para uso de calculadoras. Había una empresa japonesa que necesitaba y solicitó este chip. Entonces el cofundador de Intel, Moore, habló de la ley de Moore, que luego pues hablaremos un poquito. Entonces este microprocesador ya era no tanto de un propósito general, sino era más orientado a las calculadoras. Así que Intel inició su carrera en el mundo tecnológico de los microprocesadores con este microprocesador de consumo general, ¿vale? Un paréntesis. Dime. Gordon Moore. Gordon Moore, correcto. Este fue el cofundador y su compañero. Ellos desarrollaron este microprocesador, ¿vale? Entonces, el siguiente fue el 8008. ¿Qué diferencias habían? Que el 4004 tenía una arquitectura de 4 bits, ¿vale? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los ceros y unos? Bueno, cada uno o cada cero sería un bit, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de arquitectura y que este procesador tenía 4 bits, estamos diciendo de que tenía un ancho de banda de 4 bits. O sea, que podía procesar en un instante 4 bits. Aceptar 4 bits. Longitud de palabra. Longitud de palabra.
Y como veremos, esto fue una de las cosas que fue evolucionando rápidamente gracias a Intel, ¿vale? Entonces, el siguiente microprocesador fue el 8008, ¿vale? Aquí fue aumentando el número de transistores. Aquí tengo las notas. Como dije, el Intel 4004 era de 4 bits. Y dentro de este pequeño encapsulado ya habían 2300 transistores. Una evolución importantísima en aquel tiempo que empezó a cambiar la historia. Y tenía una... Sí, un saludo a Samuel de México, Samuel Cruz, que nos está viendo. Samuel, muchas gracias. En el chat. Perfecto. A los mexicanos desde aquí un saludo grande porque son de los países que más visitan Proyecto Byte. Así que estamos muy contentos que un representante de México esté aquí con nosotros en este momento. Así que un saludo desde España y desde Colombia hacia nuestros hermanos mexicanos. Vale, entonces este primer procesador tenía 100 MHz. 100 MHz son los ciclos de el reloj interno. Ya no sé si hablaremos un poquito de la estructura interna de un procesador. Entre ellos tiene un reloj digital, que es el que crea la onda o frecuencia que utiliza para enviar los datos, ¿vale? Entonces tenía 100 kilohertz. 100 kilohertz. Con esto inició el mundo de los procesadores. Tenía el 10% de 1 megahertz, exactamente. Sí. Entonces, la litografía que utilizaba, el 4004, era de 10 micras, ¿vale? Ahora estamos en distancias de nanómetros, ¿vale? Entonces, ¿qué es litografía en el ambiente de los procesadores? Sí, si no me equivoco, la litografía es la parte que ayuda a la impresión de los transistores, y para decirlo así sencillamente, es el ancho que tiene ustedes saben que los transistores tienen 3 partes, ¿vale? El colector, emisor y base, ¿vale? La base sería, como dijimos en el interruptor de la pared, pues nosotros tenemos la base que abrimos o cerramos. Y el colector y emisor, pues es el cable que se interrumpe cuando nosotros le decimos a la base que no transmita o que transmite la corriente cuando le decimos a la base que lo haga. Entonces, las líneas, o sea, los conductores, como le diría, los hilos, estos puntos del transistor y sus conexiones tienen un ancho, ¿vale? En diámetros no se miden en centímetros ni en milímetros, son tan pequeños que se empezaron a medir en 10 micras, ¿vale? Entonces, una dimensión muy pequeña, ¿vale? Entonces, no sé si tienes allí un retoque a la información, Fernando, o todo está correcto, tú dirás, ¿vale? Entonces, algo interesante que Moore, con su amigo, que montaron Intel, pues echaron mano de un diseñador que hay que agradecerle la creación o el método para crear el microprocesador, que fue Frederick Faggin, ¿vale? Gracias a Frederick Faggin se evolucionó en el mercado porque él desarrolló la metodología para crear el procesador. Bueno, ya vimos la imagen del 8008. ¿Y qué diferencia había entre el 4004? Bueno, de que ya no era a 4 bits su ancho de banda, sino, o sea, había la capacidad de que un procesador podía capturar la información al doble. Y ya no era solo de 100 kHz, sino habían trepado hasta 740 kilohertz del ciclo de reloj, que eso ya nos habla de mayor potencia informática. Antes el 4004 solo tenía 2300 transistores dentro del encapsulado y el 8008 3500 transistores. Así que vemos que ya tenía muchos más transistores y esto es más poder de cómputo, ¿vale?
Entonces, parece que ya Intel había sacado dos procesadores y Texas Instruments, que solo había sacado uno más y nadie había sacado nada más, ¿vale? ¿Para qué fecha Entonces, estamos hablando? nosotros estamos todavía en 1971, ¿vale? Déjame ver el 8008, la fecha de creación que fue el año siguiente, 1972, y fue para abril. O sea, recordamos que el 4004 fue en noviembre y ya Intel en abril ya lanzaba del siguiente año el 8008, ¿vale? Eso es Entonces, como una época límbica, ¿no? O sea, eso es como un limbo, porque se sacan los primeros microprocesadores, pero no hay una industria de PC de escritorio real en esa época, ¿no? A pesar no la hay. de que hay el poder de computación, porque realmente se inventa el procesador para esa época, pero ya en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, en las que viene el procesador de escritorio. Correcto, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque como habíamos hablado, estos chips, estos dos procesadores que hemos hablado, no tenían o sea, un carácter de un microprocesador de propósito general. Se necesitaba avanzar no en la miniaturización, sino en la estructura interna del procesador. Y Y me eso lo imagino vio. que construir software, ¿no? Porque en ese tiempo la computación se veía, era el hardware. Estamos hablando que cuando en la época de las mainframes y de los computadores corporativos grandes, la computación era hardware. O sea, lo que se vendía era el hardware, ¿ya? Pero no había mucha empresa que construyera software. Y realmente eso fue lo que hizo Bill Gates y eso fue lo que hizo Steve Jobs, ¿no? Correcto. Construir el software para poder correr en ese tipo de plataformas, y eso fue lo que disparó la computación de escritorio. Sí. Mira que lamentablemente me estoy quedando sin batería con la cámara, así que haré un pequeño cambio luego. Te me estás adelantando, ¿eh? Sí, pero ya apuntas muy bien. Intel vio la necesidad de eso, de crear un microprocesador de propósito general, y entonces elaboró el 8080 para 1974, o sea, 2 años después, ¿vale? Y este 8080 vamos a mostrarlo en pantalla y así hacemos un poquito la transición de la cámara. Yo voy a cambiar baterías, Ahí ¿vale? ya se está viendo. Lo tienes, muy bien. Entonces, el 8080 pues ya fue un microprocesador en condiciones. O sea, ya un microprocesador de uso general. Es curioso que incluso compañías norteamericanas a día de hoy están solicitando este tipo de microprocesadores para ciertos proyectos, porque son microprocesadores de uso general. Como dice César, el 8080 se lanza en 1974. Eh, Antes hay que resaltar que, y esto es un paréntesis general, nosotros vamos a hablar mucho de Intel, pero el mundo de los procesadores es similar al mundo de los sistemas operativos. No existe uno solo, ¿ya? Existen muchísimos, que el consumo se da sobre los que más hicieron marketing o los que tuvieron suerte en determinado momento al hacer ciertas jugadas económicas o de asociación con ciertas empresas. Es una cosa, pero en realidad existe un sinnúmero de procesadores. Entonces, en ese tiempo habían fabricantes de computadoras que podrían decirse que son computadoras personales, que iban conectadas a monitores o a televisores, como el Atari 2600 o como el Altair. Entonces, el 8080 comenzó a ser utilizado por este precomputador personal que se llama Altair 8800,
que utilizar el sistema operativo CP/M, ¿ya? Si usted, pues para los que de pronto recuerdan un poquito, el CP/M es la base del sistema operativo que se desarrolló y que Microsoft compró para crear el DOS, ¿ya? O sea, Okay. CP/M podría decirse que es el papá del DOS. Entonces, ese Altair es muy famoso porque salió en una película muy de la época que se llamaba Viaje a las Estrellas, la película de Viaje a las Estrellas, Motion Picture. Entonces, esto produjo un disparo en la venta del Altair, y eso fue lo que prácticamente levantó las finanzas de Intel para llegar a ser lo que es ahorita. O sea, eso fue el plante de Intel para su desarrollo, su plante económico para su desarrollo futuro. Sí, esos tiempos fueron tiempos dorados, de la informática, porque era un caldo de cultivo que se fue formando y montando el entorno para el desarrollo del PC para el hogar. Entonces Habían muchos jugadores haciendo muchas propuestas, y eso, como dices, esa fue una época dorada porque había de dónde escoger. Nosotros ahorita vivimos en un monopolio binario o trinitario en donde nosotros o escogemos una o escogemos otra, pero no hay más opciones, ¿ya? En los sistemas operativos estamos un poquito más abiertos porque hay tres, pero en los procesadores o es AMD o es Intel, ¿ya? En las GPUs o es Nvidia o es AMD ATI, AMD Radeon. Entonces, no, en esa época había muchísimos propuestas de lo que iba a ser un computador personal. Por eso se considera una época dorada. Además que en la que el software no estaba tan limitado en su desarrollo, entonces había mucha gente creando cosas nuevas e innovando en este proceso. Ok, entonces estamos en ese tiempo donde estaba Intel en 1972, no, 74 ya. Estamos en el 8008, ¿verdad? Ya avanzamos un poquito al 8080. Pero antes del 8080. Vale. Como les Ajá. decía a nuestro público, nosotros vamos a agarrar la línea de desarrollo de Intel, pero vamos a comentar todo lo que es paralelo a este desarrollo, porque si bien Intel es el que tiene vivo la computación tanto corporativa como personal, muchos otros jugadores y muchas otras propuestas hicieron parte también para que esto se llevara a cabo. Uno de ellos es Motorola, ¿ya? Motorola durante los años 70 también fue el corazón de muchos predecesores del computador de escritorio tal como lo conocemos ahorita, o el PC, porque en realidad eran computadores de escritorio, pero no eran computadores de escritorio masivos, ¿ya? La PC, ¿ya? Y el Mac ya se consolidaron como computadores de escritorio masivos, ¿ya? Pero el Motorola 68000 o 68K, como se le dice, fue el procesador que le hizo competencia a Intel, y el procesador que utilizó Steve Wozniak para crear su computador Apple, ¿ya? Correcto, Entonces, correcto. Apunta muy bien ahí. Entonces vemos que ahí comienza el paralelismo y la carrera entre PC y Apple utilizando diferentes arquitecturas. Hay que anotar también que este fue el primer procesador de 32 bits que salió, ¿no? Espérame, Antes, era de 16, ¿no? no, de 32. Estamos De 32. Estamos
en el 8080, ¿verdad? Sí, sí, pero estamos hablando del Motorola 68K. Ah, vale, ¿Ya? perfecto. Yo me había Entonces, perdido muy bien, correcto. entonces el Motorola 68K era un procesador de 32 bits. O sea, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es una tecnología que era muy temprana para la época. Aunque solo podía procesar palabras de 16 bits, ¿ya? El procesador tenía o sea, podía manejar internamente 32 bits que utilizaba para otros propósitos. Eso lo hacía más eficiente y esa fue la fama que fue ganando en que los computadores Apple eran más rápido que los computadores que se basaban en la PC de Intel, que podían ser más lentos, y aún así, aunque los procesadores Apple ya tenían su entorno gráfico y los computadores PC no, estos daban un mejor rendimiento que los computadores basados en Intel. Entonces, de allí viene, de esa época, de hace más de 40 años, 45 años, viene la sensación y la fama en la cual Mac trabaja mejor que PC. Sí, y es que desde el hardware hasta el software, los de Apple pues han seleccionado los mejores procesadores, ya vemos con el Motorola, y su software pues también lo han depurado muy bien, por eso su fama está bien ganada. Entonces, en ese tiempo, de 1974, lanzó Motorola su procesador y es curioso porque tanto en la arquitectura de 16 bits como en la litografía, que era de 6 micra, era superior a la que Intel logró lanzar en ese tiempo, del 8080, salió para ese año, pero con una litografía de 8 micras. O sea que se ve que el procesador de Motorola 6800, pues para ese entonces era un avance tecnológico importante. También hay que apuntar que para ese tiempo RCA lanzó su primer microprocesador. Este era el RCA 1802, ¿vale? Entonces este venía con tan solo, bueno, tenía un poco más de transistores, incluso que el Motorola tenía hasta 5000 transistores y de una litografía incluso un poco más pequeña de 5 micras, ¿vale? Entonces RCA pues se orientó un poco en el sector de calculadoras y de otros dispositivos, que no tanto como Intel hacia los ordenadores de sobremesa, ¿vale? Entonces el 8080 pues fue un procesador importante para la industria de la informática. Ya comentaste un poquito de que ahí empezó los ordenadores de sobremesa, pues en ese tiempo, bueno, un poco más adelante IBM pues hizo uso de uno de estos procesadores que salió del 8080, ¿vale? Ya vamos a ver un poquito de ello. Y lo que decimos, la fabricación de software en los PC era muy importante y en ese tiempo estaba el ambiente allí con sistemas operativos y demás. Entonces estamos entrando en una etapa de la historia muy interesante. Ya hablaste un poquito del Altair, ¿verdad? Que tomó el procesador de Intel, el 8080, y su fama que ganó, ¿vale? Entonces, para esto fue la construcción del Altair, fue para un año después de la salida del microprocesador, en el 75, ¿vale? Entonces ahí fue la fabricación. ¿Tú tienes alguna imagen? Porque este PC no era el convencional que nosotros solemos ver, o sea, era una caja y no tenía pantalla. Tenía unos pequeños LED donde mostraba sus resultados, las operaciones y resultados, y los switches. Lo que uno hacía era programar. Eso se tenía que programar directamente con ensamblador. Se programaba, él grababa, o sea, luego le metía los datos y él te presentaba el resultado, ya fuera por medio de los LEDs o impresos. Correcto.
Pero en este tiempo, aunque estaba el caldo ahí muy burbujeante, muy interesante, había un pero, una pega que siempre lo vamos a ver en la historia. ¿Saben cuál es? Es el precio. Un procesador para ese tiempo de 1974-75 costaba $179. O sea, ahora de repente no nos suena tan caro, pero si no me equivoco, con estos $179 se podía comprar un coche de segunda mano, ¿vale? Para la época era un salario de clase media, o sea, $250 era un salario de clase media. $250. Entonces, estamos hablando de un dinero que no cualquiera lo podía tener en ese momento. Entonces, debido a eso, entró al marco de los procesadores MOS Technology y fabricó un modelo de procesador basado en el 8080 de nomenclatura 6508. ¿Cuál fue lo típico de este procesador? Perdón, no basado en el de procesador de Intel, sino basado en el 6800 de Motorola, ¿vale? Entonces tomó la base de ese procesador y creó un procesador suyo, línea barata, o sea, muy barata. Los procesadores en ese entonces costaban $179 y ellos lo lanzaron por $25, o sea, un precio ya más asequible a todo el mundo. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué logró con este procesador esta empresa de MOS Technology? Que nacieran dispositivos muy famosos para la época, como el Commodore, no sé si lo digo bien, Fernando, Commodore. que tú es Commodore, ¿verdad? Commodore. El Atari, que todos o lo hemos jugado o lo hemos escuchado, y la Nintendo, la NES. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Ajá. El Atari llegó a ser PC de escritorio, ¿no? O sea, el Atari no solamente se vendió, o sea, lo que pasa es que uno escucha Atari con juegos, pero en realidad Atari vendía una consola, haz de cuenta como un teclado, ¿ya? Como un teclado, y este teclado era grueso porque por debajo tenía una placa donde tenía el computador, o sea, tenía el procesador y tenía todos las demás salidas y entradas, y esto se conectaba a una televisión o a un monitor especial para esto. También tenía sus puertos seriales a los que se le colocaban disqueteras de 5 1/4 y actuaba como un computador de escritorio. De hecho tenía procesador de palabras y traía su propio lenguaje de programación, y en este lenguaje de programación, que es muy similar al Assembler, se podían construir programas. De hecho, muchos de las compañías de juegos de la época nacieron de la plataforma Atari como plataforma para programación de juegos. Correcto. Entonces, aquí vamos a aprovechar, vamos a hacer un paréntesis. Gracias, Fernando, por esos buenos apuntes en cuanto al Atari, que muchos no los conocían. Y queremos mandar saludos a El Salvador. Tenemos a Jimmy Álvarez, también desde Colombia, mira, un compatriota tuyo, Mateo Vázquez, y José Dorta está preguntando si él se puede hacer preguntas, sí, y tanto. Ese es el porqué de hacer directos, el que ustedes interactúen con nosotros, nos pregunten, si nosotros nos equivocamos en algo, que nos corrijan, si nosotros hemos dejado un dato por alto, que lo anoten, y entonces así estamos más cercanos a ustedes. Estoy muy contento también porque, ¿verdad, Fernando, que la transmisión de momento de maravilla? No ha habido mayores problemas. Sí. Estoy súper contento. Allí Jordi me está diciendo que me afeite, que parezco un náufrago. Hombre, dejarlo, que así se nos va a parecer a... Dentro de unos meses me hago la trencita aquí de la barba. Sí. Ya lo tenemos como un gurú de Linux. Entonces, sí, vale, entonces perfecto.
Entonces estamos en el tiempo del Atari y de todas estas consolas que aparecieron. Salió Nintendo, y salió este Commodore. Era un tipo teclado, ¿no? O sea, blanco, ahora no recuerdo. Sí, muy ¿Tú te parecido al acuerdas? Atari. Era igual que el Atari, Muy un parecido. teclado, ujú, un Sí, teclado, y dentro del teclado, en la parte inferior, eh, tenía la placa donde estaba montado el chip. correcto. Entonces ya vemos que el mundo del entretenimiento en ese momento, ¡pum!, empezó a mostrar más soluciones para el entretenimiento, también para la ciencia de la computación, lenguajes de programación y demás, asequibles a los usuarios, o sea, al mercado de consumo. Antes recuerden que los ordenadores, en el tiempo de los tubos al vacío, eran pequeños, grandes armarios que solo los laboratorios los tenían, ¿vale? Entonces, bueno, dijimos de que Frederick Fagin ayudó al diseño del primer procesador Intel, y no contento con Intel, con los dueños de Intel, pues llegó un tiempo en que él pues quiso desligarse, ¿vale? Entonces creó un microprocesador de nombre Zilog Z80, ¿vale? Este fue diseñado por diseñador que creó el primer microprocesador, el 4040. Así que este tenía 8500 transistores y a 8 micras, ¿vale? Entonces no podemos olvidar ese procesador por su creador, el Zilog Z80, ¿vale? Pero un poco antes, en el 75, allí, bueno, ya para el 75 teníamos el procesador 8080, ¿vale? Teníamos a IBM, que ya quería sí o sí lanzar el primer PC para el hogar, un computador personal, ¿vale? Entonces, ¿qué factor faltaba? El software, ¿vale? Y entonces ahí entró Billy Gates, ¿no? Un oportunista de primera que vendió algo que todavía no tenía. Entonces ya teníamos la trilogía para tener ya la tecnología en el hogar, Dos ¿vale? paréntesis. Uno, Sí. José Dortam nos pregunta que los computadores MSX1, que es de aquellos procesadores eh, de la época de esos protocomputadores de escritorio, tenían el procesador del cual está hablando César, que es el Zilog Z80, ¿ya? Que eran los mismos procesadores que tenían las plataformas que César mencionó anteriormente. Ese es un paréntesis. El otro paréntesis es que recuerda que técnicamente el computador de escritorio como tal nació antes de que IBM sacara el PC, porque en realidad el lanzamiento del Apple fue anterior, o sea, fue con bastante antelación al lanzamiento de la PC de IBM, ¿no? O sea que técnicamente Apple construyó el primer PC. Correcto, el Apple I, que era de madera, era un teclado ahí tipo teclado manual, de máquina de escribir. Aquí me están corrigiendo y muchas gracias, que yo tengo los vicios. Es Bill Gates, ¿verdad? No es, como dije yo, Billy Gates. Es Bill Gates, ¿vale? Entonces, gracias a The Gamer Pro por el apunte ahí, muy importante. Es que se me lengua se traba y peor con el inglés. Pero muchas gracias ahí a que están ahí al tanto de la información. Eso quiere decir que nos están viendo, y que están poniendo atención y no se están aburriendo. Perfecto, entonces muy bien. También tú, Fernando, con el buen apunte de que Apple pues lanzó el primer ordenador y IBM estaba desesperado para 1975 en lanzar su PC, así que entró en escena Bill Gates con Microsoft, y el cofundador de Microsoft siempre se me olvida. Tú lo tienes ahí en mente, Fernando, el pelón este.
que cae también. Ah, ese... No, pero eso Paul, no, el- Paul era no, el del Intel. no, Paul, Paul es el cofundador. O sea, dentro de la historia, al principio de Microsoft se mencionaba primero a Bill Gates y a Paul Allen, ¿no? Porque Paul Allen, Paul correcto. Allen era la parte, o sea, la parte que realmente desarrolló y adaptó el, para que el DOS pudiera correr en el procesador de Intel, ¿no? Él fue el que realmente hizo el trabajo grueso ahí, porque como todos recordamos, eso fue una carrera, ¿no? O sea, Bill Gates le vendió a IBM algo que no tenía, ¿ya? O que sí tenía, pero era básicamente un programa de Basic corriendo y les dijo, vea, esto corre en esta arquitectura, y los de IBM les dijeron, bueno, pero eso no nos sirve, ¿ya? Entonces le dijeron, no, nosotros estamos desarrollando algo que ya va a estar, y ellos tuvieron que correr, comprar algo ya hecho, adaptarlo para poder que corriera en la PC, y aún así corría con problemas, porque el lanzamiento de la PC de IBM se retrasó gracias a que Microsoft no tenía el DOS listo para el lanzamiento. Entonces eso es una historia de jugadas comerciales y de buena suerte también. Y de buena suerte sí, porque Microsoft en ese tiempo compró el DOS en $50,000. correcto, correcto. Entonces al que tú te estás refiriendo, además de Paul Allen, No, pero era Paul Allen, en ese momento era Paul Allen al que me refería. ya, Luego el que se me escapó fue el cofundador de Intel. Pero ah, bueno, ya lo rescataremos o alguien ahí nos da el apunte de nuestros televidentes. Y bueno, entonces vemos que en ese tiempo pues ocurrieron todos hay una esos cosita que sucesos. decir, el pelón al que tú te refieres es Steve Ballmer, Ah, Balmer, sí, sí, lo estaba confundiendo. Pero Ballmer también estaba con ellos, ¿no? Sí, O sea, sí, sí, correcto. de hecho, la historia, como te decía, dice que fue Bill Gates y Paul Allen, pero en Sí. realidad, comercialmente y legalmente, Steve Ballmer es creador de Microsoft. O sea, Steve Es Ballmer el que le, estuvo tras bambalinas hasta que llegó a ser CEO de Microsoft cuando Bill Gates se retiró a principios del co- 2000, ¿ya? correcto, correcto. Pero Exacto. Ballmer básicamente parió Microsoft. Sí. Y le dio ese estigma tan comercial a la marca, ¿verdad? Porque Claro, era es que un cuando una mercadotecnia empresa de puro. tecnología la manejan abogados, estamos Estamos como fregados. estamos. Estamos como estamos. Vale, entonces pasaron del 75, el 76 pues ya dijimos de que se creó el procesador Zilog, y pasamos al 77 cuando Intel vuelve a... Ah, perdón, se nos escapaba algo muy importante. IBM pues le dijo a Intel, bueno, créame los procesadores, y pero necesito como estrategia de mercadotecnia no solo tenerte a ti como desarrollador o productor de los procesadores que yo necesitaré. Necesito que otra empresa, búscate otra empresa que te fabrique los procesadores y yo te doy el contrato a ti. Entonces, ¿quién entró ahí en escena? A ver, ¿alguno de nuestros usuarios? 3, 2, 1. Sí, ese es AMD. Aunque muchos piensan que AMD es muy temprano en la historia, o sea, muy cercano a nosotros, a nuestro tiempo, que es una empresa más moderna, pues no. Ya en el 75, pues ya hizo un contrato legal con ¿cómo se llama? No, en el 75, perdón, AMD utilizó ingeniería inversa para copiar el 8080, ¿vale? O sea que sus inicios fueron turbulentos. Fue clonar el 8080 y hacer su procesador. Eso fue lo que Intel manejó. Adelante, pues IBM contrató a Intel y a AMD
para producir no tanto el 8080, hizo un procesador más económico, que ya luego hablaremos de él. Bueno, pasamos al 77, ¿qué les parece? Pasamos del 75, 76 con el Zilog, y el 77 vuelve Intel a fabricar un nuevo procesador, ¿vale? Recordemos que el 8080 fue en el 74, 75, 76, 77, 3 años después, apareció en escena el 8085, ¿vale? Siempre una arquitectura de 8 bits. Ahora estábamos sobre las 3 micras de litografía, ¿vale? Un tamañito más reducido. Recuerden que o sea, a mayor reducción, menor consumo de corriente eléctrica y mayor eficiencia en el procesador, ¿vale? Entonces estábamos ya sobre las 3 micras, ya rozando y pasando ya de escala en la medición de los transistores. Más adelante, un año más tarde, apareció, hoy sí, el 8086, ¿vale? ¿Qué diferenció el 8086 de los procesadores anteriores? Bueno, como el 8085, estos eran retrocompatibles, ¿vale? Pero el 8086 fue muy especial porque desarrolló la arquitectura tal cual como la conocemos hoy en día, y estamos utilizando la x86, ¿vale? Entonces, instrucciones básicas con las que somos compatibles ahora en el PC. Correcto, entonces se llaman x86, ¿vale? Ya tenía 29.000. Eduardo Jaime Ramírez, que nos pide que le enviemos un saludo. Hola, Jonathan. Okay. Y Jonathan, un saludo. Desde México también. Holescraft 666. Otro mexicano, muy bien, eso nos gusta. Estamos muy contentos porque tenemos público, ustedes pueden preguntar, pueden hacer apuntes, si nos equivocamos, como ya nos han corregido en un par de ocasiones, pues estar ahí atentos, ¿vale? Entonces, estamos en el tiempo del 8086, este fue muy famoso, ¿vale? Después, el 8086 tuvo un hermano menor, que fue el 8088, ¿vale? Y entonces igualmente tenían los dos 29.000 transistores. Y el 8088 fue una versión un poco más económica del 8086, ¿vale? Entonces siempre con... Federico, pero ¿por qué se llama x86? Es lo que está hablando César. En la nomenclatura de los procesadores de Intel, primero fue el 4004. Luego vino el 8008, después vino el 8080, el 8086 y el 8088. O sea, es simplemente la nomenclatura que seguía. Pero el 8086 marca una pauta, ya que son el conjunto de instrucciones que estamos utilizando hoy como base para el procesamiento. Por eso los procesadores se llaman que son compatibles con x86. Sí, hasta el día de hoy hay una retrocompatibilidad de los x86. De hecho, vale, nosotros podemos correr programas de DOS, ¿ya? Correcto, en nuestros computadores actuales de Windows 10 gracias a esa compatibilidad. Exacto. Entonces, vemos de que Intel mantuvo un ritmo de cada 2 años aumentando la tecnología dentro de su microprocesador. Y recordamos que Motorola en el 74 había lanzado su 6800 y 4 años después, en el 78, a la par del 8086, ya lanzó su siguiente procesador. Era el Motorola 6809. Ese fue. Ya tenía... ¿Estamos hablando para qué? ¿Para qué año? Para el 78. Ah, el 78, sí. Sí, tenía 9.000 transistores, o sea, casi un poco más del doble de transistores del que tenía su predecesor, y 5 micras, ¿vale? Él revolucionó las micras, las redujo a su tiempo 4 años antes a 6 micras, y ahora solo logra reducirlo a 5 micras, pero
son valores en ese tiempo muy, muy buenos, pero en este caso ya Intel, porque como había tenido tanta fama, tanta venta de procesadores, había sacado más modelos, entonces se había hecho de un capital. Y la inversión que hizo para el 8086 fue de bastantes millones, no recuerdo, tú tienes la cifra, No, Fernando, yo creo que no sé si 3.000 millones de... No, mentiría, pero fue una fuerte inversión para poder, en desarrollo e investigación de este procesador del 8086, y ya era el Nova Más en aquel tiempo, 3 micras, 29.000 transistores dentro, en comparación al Motorola que se quedó con 9.000, y una arquitectura de 16 bits. En ese momento ya había alcanzado el ancho de banda del Motorola. Entonces Intel se puso en primera línea de procesadores. Entonces yo creo, no sé si lo ves igual, Fernando, Intel, su fama y el que a día de hoy lo tengamos como referencia ha sido por su constancia. Venga a sacar procesadores, venga a promover nuevas tecnologías, investigación, desarrollo, y a llevar un ritmo que nadie le ha aguantado, ¿vale? bueno, Otros... pero también hay otra cosa, ¿no? Realmente, para mí, en mi opinión personal, Sí, Intel se la jugó con IBM, sí, ¿ya? Esa fue la jugada maestra. sí. Para mí fue eso. Porque Es que IBM como... popularizó y masificó la PC, ¿ya? Le Sí, pasó por encima a Apple, que fue el primero, ¿ya? Le pasó por encima y masificó la PC. Entonces, al llevar un procesador Intel en un producto masivo, pues obviamente Intel estaba teniendo muchísima entrada, muchísimo dinero para hacer investigación, ¿ya? Con la cual fue avanzando mucho más rápido. Y pues a la correcto. par, y vemos que eso a la par con AMD, porque AMD, al ser el subsidiario de fabricación de, de clones de x86, pues también se cogió ese impulso. Más adelante vamos a hablar de los compatibles. Después de que IBM sacó su PC de marca IBM, vino una historia con los compatibles, y eso ayudó a AMD también a subir. Entonces yo creo que eso es el resultado de ahora, el éxito que tiene Intel, de haberse pegado con IBM en ese negocio. Además también es el mismo resultado que tuvo Microsoft. Se pegó a IBM con el negocio y fueron los primeros los que pegaron más duro en esta época, porque tenemos que recordar que IBM era el monstruo. De hecho, Sí, así como IBM es considerado o fue considerado el malo o es considerado el malo a nivel de software, IBM era considerado el malo a nivel de hardware. O sea, era como el Microsoft de la época. Llegaba, compraba empresas, las cerraba, despedía a la gente y nada. O sea, se especializaba en destruir empresas. sí, exacto. Entonces, sí, es parte de mercadotecnia, pero para cuando lo cogió IBM ya tenía un trabajo hecho, algunos modelos de procesadores y la oportunidad. En ese tiempo ya hablamos de que era un mundo lleno de oportunidades, y de muy buenas oportunidades. Porque en IBM estaba desesperado. ¿Por qué? Porque una empresa de garaje, ¿ya? En su primer ensayo de PC masivo, ¿ya? Tuvo pedidos, su primer pedido, porque el primer pedido de Apple fue de $75,000 para una empresa que ni siquiera tenía fábrica, ¿ya? Que tuvo que mandar a fabricar su prototipo, o sea, del prototipo del Apple 1 que salió, tuvo que mandarlo a fabricar porque ellos no tenían fábrica, no tenían nada. Básicamente era una empresa en un garaje, ¿ya? Como han surgido la mayoría de las grandes empresas de informática, era de un garaje. Entonces IBM, ya en su conglomerado, en su ¿cómo se dice eso? En su colectivo inteligente de ejecutivos y abogados
y especialistas e ingenieros no entendían cómo esta gente les podía robar un mercado que ellos podían aprovechar. Por eso hicieron esa asociación con Microsoft y con Intel para poder llegar a irrumpir en el mercado, y obviamente ganaron la partida para esa época, aunque Apple tuvo mucho éxito. Correcto. Y aunque nosotros estamos tomando como referencia los procesadores Intel y el mundo de los PC, que fue muy importante, cada procesador, Motorola, RCA, Texas Instruments, tenían sus sectores, ¿vale? Hablamos de que el MOS se metió en las consolas de videojuegos, y AMD pues era el clónico de la marca Intel, ¿vale? Siempre copiaba los modelos, incluso descaradamente, ya lo veremos más adelante. Y para el 79, el Motorola 68K se metió en la mayoría de las plataformas que no eran de Intel. O sea, estamos hablando de Apple, Altair, Commodore, Sharp, Sinclair, Sega. El Sega 2600, la Mega Drive, o sea, la competencia del Nintendo, corría un Motorola 68K, SNK, los arcades de SNK, estamos hablando de Street Fighter y todo este tipo de juegos de Arcadia, utilizaban Motorola 68K. Sun Microsystem utilizó Motorola 68K, Texas Instruments utilizó, Next utilizó, ¿ya? Entonces estamos hablando de muchos empresas que no tenían en cuenta Intel, porque ¿qué pasaba? Intel estaba enfocado en un mercado, o sea, Intel se enfocó en un mercado y comenzó a jugar con un solo jugador muy grande, mientras que estas otras empresas lo que hacían era agarrar a los jugadores más pequeños, pero agarrar bastantes. Entonces tenemos que esta tecnología también la tuvimos, y la tuvimos en casa, porque ¿quién no tuvo una Mega Drive en casa? Y tuviste un Motorola 68K, ¿ya? Y miren que no es la primera vez que vemos que un microprocesador de PC está en una consola. Actualmente, por ejemplo, nosotros vemos que el Xbox básicamente es una PC, pero en esta época la Mega Drive tenía un procesador que era de una PC, porque la Apple II tenía Motorola 68K. Correcto. Entonces, bueno, ahí están comentando, está bastante activo el chat. Nos están diciendo, pero allí nos están hablando del Core Duo. O sea, todavía falta mucho tiempo para el Core Duo. Estamos en el 8086 y la fama que se tenía. Y todos los procesadores que tuvieron su sector, cada uno de ellos, ¿vale? Ya ya nos pasamos de la hora del programa. ¿Qué te parece, Fernando, si lo dejamos en esa época muy interesante, muy competitiva, donde los mercados emergían? Correcto. Me imagino que los usuarios estarán pendientes de esta segunda parte. Eso sí, el sábado que viene se me hace imposible a mí. De repente Yarel puede y lo haces con Yarel, ya veremos, ¿vale? Nosotros les estaremos avisando. Ustedes también pueden invitar a más personas. Si no están suscritos en el canal de Proyecto Byte, pues pueden aprovechar a suscribirse también en tu canal, ¿verdad, Fernando? Que sí. Tú tienes un buen canal. Nos dices la información, aunque allí tienen el Twitter. Es Fox X Files en YouTube, y me pueden tuitear a @FoxXFiles. Correcto, aquí están viendo debajo @Proyecto Byte y en el lado Fox Files. Entonces, ¿qué les ha parecido? Armani hace una preguntita, dice que si hoy en día Motorola se ha desligado de la producción de procesadores. No. Motorola Motorola fue adquirido por Google, ¿no? Y Motorola participa en la producción de procesadores ARM, ¿ya? Que son procesadores RISC. Vamos a hablar de eso en la otra emisión,
de procesadores RISC que se utilizan para móviles. Motorola también, después del 68K, produjo otro que se llama PowerPC, que también hablaremos después, pero Motorola no se ha desvinculado todavía de la producción de microprocesadores. O sea, sí, no lo conocemos porque ellos se destinan a otros sectores incluso más importantes. Gracias a Adrián López López por su buen comentario, se agradece mucho. Y nada, amigos, nos pueden decir qué les pareció este programa, qué tal lo vieron, experimentaron cortes. Yo estoy muy contento porque desde aquí creo que la emisión ha salido como nunca. Salvo unos detallitos, la emisión salió perfectamente. Entonces, nada, nos despedimos y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Chao.